Gloria a Dios. Amén, amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 al 5. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice: respondió Jesús y le dijo. Vamos a leerlo desde el 3. Amén. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén y amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Pueden estar cómodos, pueden estar sentaditos. Y vamos a ilustrar en esta hora con este tema lo importante del nuevo nacimiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Para cuántos ha sido un privilegio haber sido bautizados en agua en el nombre de Jesús? Amén. Ese es el regalo más grande. ¿Y para cuántos de los que habemos aquí ha sido un regalo maravilloso haber recibido la unción del Espíritu Santo, haber sentido esa gloria y haber hablado en lenguas por el poder de Dios? Amén. Eso es parte del proceso del nuevo nacimiento. ¿Cómo así que parte del proceso? Lo que pasa es que más allá de un momento de solemnidad como es el bautismo, y más allá de una experiencia sublime como es hablar en lenguas por la llenura del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento es un proceso. Dígale al que está a su lado: nacer de nuevo es un proceso. Dígale al que está a su lado: nacer de nuevo es un proceso. Amén. Y ese proceso inició cuando usted y yo fuimos impactados por la palabra y nos arrepentimos y recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Ahí empezó el proceso. ¿Y cuándo se acaba el proceso? A ver, no todos a la vez. ¿Cuándo se acaba el proceso de ese nuevo nacimiento? Porque es un proceso, más allá de ser un acto y una experiencia, es un proceso. Y ese proceso concluye cuando el Señor nos arrebate a su gloria. Amén. Por eso es que resaltamos tanto ese verso que dice que el objetivo es hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento. Y habla de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Cuántos queremos estar en el cielo? Amén. ¿Cuántos queremos disfrutar de esa nueva ciudadanía, de esa ciudadanía celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios? Esa es la esperanza por la que estamos en la iglesia. Esa es la esperanza por la que predicamos cuando salimos a un lugar. Esa es la esperanza por la que venimos al culto. Esa es la esperanza por la que nos cultivamos todos los días. ¿Sí o no? Hablar de nuevo nacimiento es hablar de la generación de un cambio radical. Amén. ¿Para cuántos haber sido bautizados en el nombre de Jesús generó un impacto tan importante en la vida que produjo una nueva criatura? Amén. Y a veces sostenerse firme en ese propósito de nueva criatura no es fácil. Incluso lo he cantado muchas veces y lo voy a repetir. Para ir al cielo no es tan fácil, no es tan fácil. Hay que amar a Dios de todo corazón. Amén. El que ama a Dios de todo corazón y valora la experiencia del nuevo nacimiento, entonces sabe que ya no vive para agradarse a sí mismo, sino que ahora vivimos para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga gloria a Dios. Sabemos que para llegar al proceso del nuevo nacimiento
fue necesario oír la palabra, entenderla y creerla. Cuando estuvimos convencidos, entonces llegamos a tomar la decisión del bautismo. Amén. Nadie sin una verdadera conversión y un buen arrepentimiento llega a tener una buena vida de cristiano después del bautismo. Por eso es que el Señor dice a través de Juan, haced frutos dignos de arrepentimiento, hablando del resultado de esa decisión, que es una nueva creación para la gloria de Dios. Amén. Cuando hablamos de nacer de nuevo, estamos hablando de ser semejantes a Cristo. ¿Cuántos lo creen? De poder decir lo que dijo una oportunidad el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso tiene contexto con esa porción de los evangelios donde el Señor habla a los discípulos y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso es lo que a veces nos cuesta. Negarnos a nuestros propios caprichos, a nuestras propias ideas. Pero si uno quiere seguir perfectamente el camino de la salvación, es necesario muchas veces negarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Negarnos a los placeres que el mundo nos ofrece. Negarnos a veces a la comodidad, porque si alguien quiere agradar a Dios, le es necesario salirse de la zona de confort, ¿sí o no? A veces nos quedamos muy conformes y como que todo está muy bien, cuando el Señor está demandando algo mucho más de nosotros para gloria de Él. Amén. Y después de haber mencionado estos detalles que son tan importantes, es necesario recordar lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Primero, ¿quién era Nicodemo? Era un experto doctor de la ley en los días de Jesús. Era reconocido como un escriba, como uno del grupo de los fariseos, de los que en ese momento presidían en el pueblo y dirigían la fe del pueblo, ¿sí o no? Y hubo un diálogo interesante entre Jesús y Nicodemo, porque Nicodemo está reconociendo cuando se acerca a Jesús que él no es un hombre como cualquier otro. Abra su Biblia y ahí miremos el pasaje completo de Juan 3. Amén. Había un hombre de los fariseos, era un conocedor de las escrituras, no era un ignorante. Hay gente que conoce mucho de las escrituras, pero le hace falta algo todavía, y es nacer de nuevo de la forma correcta, del agua y del espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al autor de la salvación, al autor del evangelio, al autor de la palabra. Nicodemo era un hombre conocedor de la palabra, pero le hacía falta algo, y era nacer de nuevo. Nicodemo vino a Jesús de noche. Hay gente que a veces por temor al prejuicio y al qué dirán, busca la oportunidad de acercarse a ese lugarcito donde hay sana doctrina, donde quizá nadie más lo vea, porque a veces el ser humano le tiene miedo al qué dirán. Nicodemo, siendo fariseo, dijo: no, yo no puedo ir a la luz del día porque todos saben que estoy consultando a Jesús. Yo voy a ir de noche donde quizá nadie se dé cuenta. Pero a mí me impacta algo del Señor, y es que cuando algo se hace en secreto, en la voluntad de Dios, y es de propósito, Dios a veces permite que eso se haga público. Ese hombre quizá no quería que nadie supiera que él estaba consultando a Jesús, pero hoy el mundo entero sabe que un fariseo entendió que en ese Jesús habitaba algo glorioso y era la plenitud de la deidad, y se acerca a consultar con él, y ese día Jesús le dice lo que necesita para entrar al reino de los cielos. Amén. Y lo que usted y yo necesitamos cultivar, y es el proceso del nuevo nacimiento. Digamos gloria a Dios. Y este varón le dice a Jesús: rabí, que significa maestro.
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabe qué es lo más bonito? Que Dios no solamente estaba con Jesús. La Biblia me declara en Colosenses 2:9 que en Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el versículo 10 dice que en él estamos completos, porque él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuántos estamos completos en Cristo y le damos un aplauso en esta noche a Él? Él es todo lo que usted y yo necesitamos para entrar a la gloria. Y es por Él que participamos del nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo en esta hora, con temor de Dios, tengo que aclarar algo. Póngame cuidado, hermano, hermana, jovencito, señorita. Hay gente que dice eso con la confesión de fe le basta. Y eso no es lo que la Biblia dice. Amén. Hay lugares en donde les dicen, no, eso el bautismo pues al final es obediencia, pero no es para vivir. Cuando la Biblia me declara, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para ver la gloria del Señor. Amén. Aquí el Señor es el que está hablando, no está hablando un apóstol, no está hablando otro evangelista diferente, no está hablando un hombre de pronto elocuente de entre los judíos común y corriente. El que está hablando es aquel verbo que fue hecho carne y vimos su gloria, dice el apóstol. Él es el que está diciéndole a este hombre: si no naciere de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Querido hermano, querido amigo, participar de esa bendición es asegurar la gloria, pero no basta con recibir el Espíritu Santo, no basta solamente con haber sido bautizado en agua en el nombre de Jesús, porque también dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hoy hay gente que se le ha enfriado el amor para participar del culto con más pasión, ¿cierto? Hay gente que se están acostumbrando de pronto un poquito a la iglesia online y eso es una herramienta evangelística, pero no es lo mismo estar aquí y sentir la gloria del Señor cuando le cantamos con júbilo y alabanza y sabemos que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Aunque tampoco podemos negar que hay gente que ha recibido el Espíritu Santo detrás de una pantalla de estas. Yo les contaba hace un tiempo que un joven empezó a mirar toda la serie de los 23 temas de doctrina fundamentales y estando en otro lugar me llamó y me dijo: Dios lo usó para que yo entendiera y he sido bautizado en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, gracias. Y yo le decía: no fui yo, no somos nosotros, al Dios Todopoderoso, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado, y porque su palabra es verdad, es que nosotros hemos tomado la decisión de participar de este evangelio. No es por casualidad que estemos aquí, es porque Dios tiene un propósito grande y es que podamos entrar en su presencia. Pero para entrar en su presencia hay que hacerlo bien. No podemos perseverar de cualquier manera. Hay que vivir en ese proceso de la santidad, porque la Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Amén. O sea que el que nace de nuevo tiene presente que es responsable de tener una vida de santidad. El que nace de nuevo sabe que es responsable de llevar en alto la dignidad del mensaje. El que nace de nuevo sabe que sus amigos y vecinos conocen su testimonio y que todo eso es importante. La Biblia dice, y lo mirábamos en días pasados: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.
¿Cuántos sienten que Dios nos está hablando esta noche? ¿Cuántos le damos un aplauso al Rey de la Gloria? Hermano, tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina. Cuide su testimonio, cuide su tiempo de oración, cuide su tiempo para el culto, cuide su tiempo para educarse en Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al Rey de la Gloria. Este hombre Nicodemo, aunque es un doctor en la ley, es escriba y fariseo, está aterrado de ese punto que Jesús le ofrece y pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una necesidad recibir a Jesús como nuestro Salvador personal y confesarlo cuando participamos en las aguas del bautismo, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cuántos aquí hemos confesado que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? ¿Y cuántos estamos seguros de esta salvación en el nombre de Jesús? Yo le invito a que le dé ese aplauso al Rey de la Gloria. Hoy tenemos seguridad de entrar a la gloria porque nos ha sido revelado ese nombre que es sobre todo nombre. Alabanzas al Señor. Este varón ese día entendió que la única forma de entrar a la gloria era naciendo de nuevo del agua y del Espíritu por causa de aquel que le estaba dando el mensaje. Hay mucha gente que dice: pero ¿cómo puede ser? Y entonces, ¿qué bautismo era el que tenía Juan? Abra su Biblia, mi amado hermano, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Para entender que toda la gente que fue bautizada por Juan, después de que Jesús resucitó, necesitaban nacer de nuevo del agua, y claro que también recibir el Espíritu Santo por la autoridad de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Amén. Hechos 19, la Biblia dice desde el versículo 2: y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Venía Pablo de recorrer a ciertos discípulos que estaban en Éfeso, y otro hermano llamado Apolos estaba en Corinto. Llegan allí y encuentran a unos ciertos discípulos y les pregunta: oh hermanos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que el que tiene a Jesús lo tiene todo, porque Juan dijo: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero quien viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es Jesús el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y hoy aquí está el autor del mensaje que puede bautizar a alguien con Espíritu Santo y fuego. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el Rey de la Gloria. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y empieza Pablo a complementar la necesidad de la doctrina en aquellos hombres que habían venido a él para escuchar ese evangelio completo después de la resurrección. ¿Por qué digo esto? Porque ellos se habían quedado solo con el mensaje de Juan, pero Juan les había repetido en muchas ocasiones que él no era el Mesías, que él solo era un profeta, la voz del que clama en el desierto: preparad el camino. Juan les decía que era necesario que creyeran en aquel que vendría después de él. Y eso es lo que Pablo les está refiriendo en esta porción de la escritura. Versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo
que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en Cristo. Y algunos dicen, pero muéstreme más citas bíblicas al respecto. Mateo 3:11, Marcos 1:4, Marcos 7:8, Lucas 3:4 y versículo 16 y Juan 1:26 al 27. Juan siempre declaró que él solo bautizaba para arrepentimiento, pero que era necesario que creyeran en aquel que vendría después de él. Mire el versículo 5, mi amado hermano, para que compruebe por la escritura y le diga a un amigo más lo que necesita para entrar a la gloria de Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hoy nosotros seguimos predicando ese bautismo en el nombre de Jesús. Y el Todopoderoso sigue derramando de su Santo Espíritu, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él es el que nos ha traído a este lugar y Él es el que nos convence para seguir corriendo esta hermosa carrera de fe. Amén, digamos gloria a Dios. Por eso quiero traer a relación el consejo también del apóstol Pablo cuando dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. ¿Cómo estás caminando el evangelio? ¿Cómo estás viviendo tu proceso de nuevo nacimiento? Si estás cuidando tu vida en santidad, si estás cuidando tu testimonio, si eres una carta que todo mundo quiere leer y en donde solo pueden encontrar la verdad de Cristo. ¿Cómo está tu vestido? Porque la Biblia dice que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Y yo lo creo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que qué importante reconocer estos principios de lo que es nacer de nuevo, de lo que es participar de esta riqueza en Cristo. Esta doctrina tiene que ver con un proceso realizado por el Espíritu Santo, hermano, hermana, porque Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos convenció. Él fue el que nos dio entendimiento para discernir las escrituras. Él fue el que puso un predicador en nuestro camino para darnos el mensaje. Él fue el que impactó nuestra vida en una ocasión cuando oraron por nosotros y nos impusieron las manos, ¿sí o no? Amén. Él es el que sigue derramando Espíritu Santo. Así que esta doctrina tiene que ver con un proceso realizado por el Espíritu Santo, usando como herramienta la palabra de Dios. Por eso hay que ser cuidadosos de lo que dice también Pedro en el capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y ¿sabe qué es lo más bonito? Que aunque de pronto aquí somos poquitos, tenemos esa leche espiritual pura. Amén. Y por eso seguimos creciendo para salvación. El nuevo nacimiento es una doctrina fundamental. Vea, usted pudo haber participado de la experiencia y del acto solemne, pero debe cultivar su vida de santidad. Porque muy claro dice la escritura, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Gloria al Señor Jesús. El nuevo nacimiento es una doctrina fundamental de la salvación y ha de entenderse como la nueva vida en Cristo. Amén. Y la nueva vida en Cristo tiene unos frutos maravillosos, un fruto maravilloso. Gálatas 5:22, usted se lo sabe de memoria, hermano, yo creo que también, ¿cierto? Y el fruto del Espíritu es amor. Y el que de verdad ama a Cristo es capaz Dios de exponer su propia vida, pero nunca niega la eficacia de este mensaje.
Pablo estaba tan enamorado de servir en la verdad del evangelio que tuvo que decirle a la iglesia en los Corintios: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoles más fuese amado menos. Y ese mismo sentir que hubo en ese varón es el sentir que debe haber en su vida y en mi vida para buscar al Señor, ¿sí o no? Ese sentir unánime, fervoroso, de entregarnos por completo al Señor, de quitar las excusas, de apartar los prejuicios, porque lo que está en juego es la entrada a la gloria eterna. Aleluya. El que está enamorado de Jesús soporta las pruebas. El que está enamorado de Jesús enfrenta los procesos con honor, porque sabe que el Señor recompensa al esforzado y al valiente, ¿sí o no? Dios es fiel. Es de valiente saber decir no cuando es necesario. Y es de valientes también decir sí a predicar el evangelio, aunque otros quizás se burlan o se oponen o no lo entienden. Es de valientes decirle sí al Señor cuando nos invita a participar de ese nuevo nacimiento y de tener una nueva vida en Él, una vida de santidad, una vida de obediencia, una vida de disciplina, una vida de resultados, una vida de fruto. Digamos gloria a Dios. ¿Cómo vas en esa nueva vida? Al primero que se le habló fue a Nicodemo, que era un religioso muy importante en Israel. Fue Cristo quien comenzó a enseñarle a ese hombre la necesidad de nacer de nuevo, y lo hizo con una metáfora que es el nacimiento biológico de una persona, pero después le aclaró cómo era el asunto en el sentido espiritual. Digamos gloria a Dios. Cultiva tu nueva vida en Cristo. No fue solamente haber sido bautizado, hermano, hermana. No solamente es haber tenido la dicha de haber hablado en lenguas por la gloria de Dios. Ahora lo que hay que hacer es dar fruto digno de ese pacto que hicimos. A ese proceso de nacimiento también se le llama pacto de gracia. Ese pacto que Jesús selló en el Calvario derramando su sangre y declaró todo lo que él tenía que hacer cuando dijo: consumado es. Ya está todo de parte de Dios para que usted y yo seamos salvos. Ahora depende de su decisión y de su manera de vivir la vida en Cristo. Amén. Es la obra del Espíritu Santo, en virtud de la cual el alma que estaba muerta es vivificada por la participación de la naturaleza divina. ¿A cuántos nos regeneró el Señor? La gente dice: mire que era esto y aquello, pero hoy es una nueva identidad, es una nueva persona. Tiene un mensaje de impacto en sus labios, porque el Todopoderoso fue el que hizo la obra en el corazón de él o de ella, ¿sí o no? Digamos gloria a Dios. El Señor regenera, restaura, renueva, haciendo del pecador una criatura nueva, con un pensamiento nuevo, con ideas nuevas. Amén. Pero da tristeza cuando alguien que dice llevar tiempo de cristiano y hasta nació de nuevo en el acto del bautismo y sintió la gloria del Señor, todavía tiene pensamientos del viejo hombre, cargado de concupiscencia, de pecado y de malas influencias. Qué triste es cuando alguien está dejando en tela de juicio el valor del evangelio por un mal testimonio. Pero usted y yo debemos recordar que el Señor, por el evangelio, restauró nuestra manera de pensar. El diablo nos había entenebrecido el entendimiento, pero el Señor nos iluminó con la luz del evangelio. Y quiero que veamos unas citas antes de terminar. Ya va siendo tiempo, gloria a Dios, pero miremos la Biblia allí en 2 de Corintios 4:4, mis amados hermanos, para que lo entendamos mucho mejor. Antes de nacer de nuevo éramos ciegos. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu en el nombre de Jesús, y necesitan que Dios les ilumine con el evangelio por medio de la palabra y la predicación. 2 de Corintios 4:4 dice la Biblia:
en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, ¿sí o no? En los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y sabe que es algo más bonito todavía, que Jesús también dice, vosotros sois la luz del mundo. Así que como tal, no podemos callar y debemos hablar de esta verdad, porque alguien puede ser iluminado por medio de su consejo, de sus palabras, de su testimonio y de su autoridad de cristiano. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios. Si hay gente enceguecida por el diablo, usted y yo somos luz para iluminarles con la verdad, y debemos hacer el trabajo y no desmayar. Amén. ¿Por qué no desmayar? Mire el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, pero no como cualquier Señor, como el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Amén. Ahora, ¿qué dice 2 de Corintios 3:14? Pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes? De los que no han podido creer a la plenitud de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Señor, de que ese es el nombre sobre todo nombre, de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas predicaciones no son para contienda, son para educación con fervor en el alma, y que alguien más sea iluminado con esta riqueza para que se salve. Amén, gloria a Jesús. El entendimiento de ellos se embotó, es decir, está camuflado de algo que no deja producir efectos importantes. Porque hasta el día de hoy, cuando les leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, que Cristo es el que da la revelación. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y si miramos que Cristo es el Espíritu, lo entenderemos leyendo el versículo 17. Porque el Señor, ¿de quién está hablando? De Cristo. Y aquí dice, porque el Señor es el Espíritu, y está con mayúscula porque está hablando de la deidad misma. Amén. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy en este lugar podemos declarar que hay libertad para estar cada día más convencidos de que somos ese pueblo bien bautizado. Aleluya. De que tenemos el regalo más glorioso que del cielo vino. Gloria al Señor Jesús. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Eso es nuevo nacimiento. Eso es nueva vida en Cristo. La transformación continúa. Amén. Hermano, déjese transformar por Dios. Hermana, déjese moldear por Dios. Viva para Él. Amén. De gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Porque el que hace la obra de la regeneración completa es el poder del Espíritu Santo. Poder que el Señor Jesús mismo otorga. Él le dice a la iglesia en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No se puede ser un verdadero testigo del evangelio puro si no estamos llenos del poder de Dios. Porque el que está lleno del poder de Dios habla con autoridad. Porque el que está lleno del poder de Dios da testimonio de la gracia que el Señor ha hecho. Amén. Digamos gloria a Dios. Hay muchas cosas que decir, lo veremos en otra oportunidad, pero la invitación en esta noche es la siguiente.
Hoy el Señor nos ha traído para que reflexionemos, no solamente de cómo fuimos bautizados en agua y en el Espíritu, sino cómo estamos viviendo el proceso de nueva criatura en Cristo. Amén. En otro tiempo estábamos enceguecidos o entenebrecidos, pero el Señor nos ha iluminado con su gloria y con su resplandor y nos ha revelado su nombre. Si alguien quiere desmayar, hoy tiene quien le dé fuerza y consolación. ¿Sí o no? Si alguien quiere retroceder, el Señor Jesús por medio de la palabra declara a través del apóstol Pablo: no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Si alguien de pronto siente que como que está achicopalado o como que se está acobardando en la forma de vivir el evangelio, en el nombre de Jesús le digo esta palabra: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Eso es lo que esta iglesia tiene, es lo que usted y yo debemos cultivar. Vamos a estar de pie, hermanos, en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. ¿A cuántos nos habló el Señor? Yo le invito en el nombre de Jesús: viva bien su proceso de nueva vida. Cuide sus palabras. Ay, es que aquí no me ve ningún diácono, ningún predicador, aquí no está el pastor, pero el Dios Todopoderoso que ha dejado tu nombre en tu vida está contigo las 24 horas y sabe cómo habla y sabe cómo piensas y sabe a dónde vas y de dónde vienes. Y aquí no vivimos para agradar a los hombres, aquí vivimos para agradar a Jesús que nos rescató. Aleluya. Yo siento por el Espíritu hacer una invitación en esta noche a alguien que quiera decirle al Señor: Señor, ayúdame a vivir bien esta nueva vida, a cultivar la santidad. Yo no me quiero perder, yo no quiero arriesgar la corona eterna de gloria. Y si tú me has traído a esta iglesia, a este lugar, es porque quieres que yo tenga mi pacto renovado en tu presencia. Oh, yo siento aquí algo grande de parte de Dios. ¿Alguien está sintiendo también esa autoridad del Espíritu Santo esta noche? ¿Alguien quiere decirle: Señor, yo reconozco que a veces tengo debilidades y a veces aparecen las excusas y a veces como que me falta el poder y la fuerza y como que el enemigo quisiera tomarme ventaja o ganarme terreno, pero hoy, Señor Jesús, me aferro de tu mano poderosa porque en ti soy más que un vencedor, y aunque el enemigo se levante a hacerme daño, hoy, Señor, me someto a tu palabra, me someto a tu presencia y en tu verdad sé que soy más que un vencedor. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Quién quisiera en esta noche acercarse a este humilde altar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a vivir la nueva vida en Cristo como es justo, como es digno? Hermano, hermana, yo le invito en el nombre de Jesús: acérquese a este lugar. Yo siento orar por alguien que quiera decirle al Señor: Señor, ayúdame a vivir esta vida de santidad, porque no por casualidad me has traído al evangelio, me has revelado tu nombre para que pueda tener entrada a tu gloria. He nacido en tu nombre del agua y del Espíritu, porque lo que está en proceso es mi entrada a la gloria. ¿Quién siente que a veces vivir la santidad es un poco dificultoso? Cierto que a veces no es fácil, pero hoy el Dios que te ha traído aquí quiere ayudarte a vivir la santidad. Acérquese, hermana, hermano, a este lugar en el nombre de Jesús. Arrodíllese en este altar con toda humildad y dígale al Señor: Señor, ayúdame a vivir la santidad. Bien pueda, hermana, tranquila. En el nombre de Jesús, hermano. Yo no conozco tu mente ni tus palabras cuando estás a sola o con otras personas, pero hay uno que sí te conoce y te está diciendo: corrige tu manera de hablar, corrige tu manera de tratar a los demás, corrige tu testimonio, porque tú eres un luminar en el mundo.
corrige tu comportamiento, perfila tu vida de fe, santifícate en Dios ahora que tienes la oportunidad. Yo quiero invitar a mis adolescentes que han estado participando de estas clases doctrinales, incluso les había anunciado que iba a tocar estos temas con la iglesia también, porque son una necesidad importante. Quiero invitarlos que me acompañen aquí adelante en el nombre de Jesús, para que Dios les ayude en ese proceso de santificación. Mi hermano querido, acérquese, quiero orar por usted en el nombre de Jesús. Hermana, yo no conozco su intimidad, Dios sí lo conoce. Y como ministro en esta hora, en la gracia de Dios, quiero orar por tu proceso de santificación. Que si el Señor viniera ahorita, usted puede decir: estoy a paz y salvo con el Rey de la Gloria. Y si Él viene por la iglesia, yo me voy con Él. ¿Qué tal que el Señor viniera ahora? ¿Será que tú te vas con Cristo si el Señor viene ya? ¿Será que tú estás viviendo la santidad a ese nivel? ¿O será que también quieres tomar la oportunidad de esta noche y decirle: Señor, tú eres el que haces después del bautismo también de que yo pueda vivir la santidad, porque me mueves y me convences por el poder del Espíritu Santo de la promesa? Hermano querido, acérquese. Quiero orar por su vida espiritual. Quiero orar por esa vida de santidad, por esa vida que usted le dedicó al Señor cuando se bautizó. Porque usted y yo le dijimos al Señor cuando nos bautizamos: Señor, a partir de hoy entiendo que yo ya no me pertenezco a mí mismo, que ahora te pertenezco a ti, mi Cristo amado. Qué bonito es verlos aquí, diciéndole al Señor que nos ayude a vivir la santidad. Vamos a orar, mis amados, en esta hora, y vamos a decirle al Señor que nos ayude a vivir la santidad, porque nacimos de nuevo para entrar a la gloria. Y aunque el enemigo quiera dañar nuestro vestido o nuestra conciencia, hoy hay uno que perdona, hoy hay uno que purifica, hoy hay uno que restaura, hoy hay uno que hace nuevas todas las cosas. Hoy hay uno que no está mirando tus errores, sino que está mirando la necesidad de tu alma para perfeccionarte cada día más y más y más en Él. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, invoco tu nombre sobre mis amados hermanos en esta hora, Señor. Tú sabes todo lo que somos y que a veces vivir la santidad se convierte en una guerra espiritual. Pero hoy estamos aquí recordando la causa de por qué participamos de tu nombre para nacer de nuevo, y que este proceso sigue avanzando hasta el día de tu venida. Y porque nos has dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Señor Jesús, invoco tu nombre sobre cada uno de ellos. Y te ruego que nos ayudes a vivir ese proceso de santificación en tu nombre, Jesús. A veces el enemigo quiere ocuparnos ventaja. Y a veces nosotros de pronto nos descuidamos en la oración. A veces nos descuidamos para el culto. A veces nos descuidamos en el evangelismo. Señor, pero tú nos has traído aquí recordando el valor de nuestra nueva vida, de que estamos participando de que el ministerio de un nuevo pacto sobre mejores promesas. Señor, ayúdanos a vivir la santidad todos los días. Perfecciona, purifica, Señor, nuestros procesos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que sienta que Dios le ha hablado y que sienta que Dios ha tratado con su corazón, que le dé un aplauso al Rey de la Gloria, al que nos santifica, al que nos perfecciona, al que nos da vida eterna, al que nos va puliendo de gloria en gloria, de poder en poder. De gloria en gloria te veo. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, que
Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Jesús, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Jesús, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo su amor. Señor Jesús, gracias te damos por este culto. Gracias, Señor, por esa palabra fresca en esta hora para nuestra necesidad espiritual. Gracias, Señor, por recordarnos que la nueva vida en Cristo es un proceso de santidad, el cual inició con nuestra conversión y nuestra entrega en tus manos, oh Dios. Bendícenos de regreso en nuestros hogares. Bendice, Señor Jesús, la escuela dominical del día de mañana. Bendice, Señor, ese día de ayuno y de oración. Oh Dios Todopoderoso, obra en mis hermanos. Bendice tu pueblo, Señor, y que a partir de hoy, por causa de esta hermosa palabra, sigamos cuidando de nuestra vida de santidad en tu presencia. Oh maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores, cúbrenos con tu misericordia cada día, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Quiero invitar a mi hermana Michelle para que ella en esta noche reciba la ofrenda de los santos correspondiente al culto de jóvenes y alabanza. Mis amados, Dios les bendiga. Mañana ayuno local a partir de las 7 de la mañana. Este lugar está dispuesto y también entonces tendremos nuestra dominical, escuela bíblica y doctrinal. Y a los amados que están por medio de las redes, también bendiciones. En el nombre del Señor Jesús, les esperamos en nuestro lugar de culto a todos próximamente. Gloria al Señor Jesús.